Y se viene marzo y junto con ello una serie de situaciones para el transporte que probablemente harán que Santiago y otras ciudades deban convivir con ciertas dificultades, sumando también lo que sucede con la evasión. Vamos a estar comentando, analizando en profundidad este tema. Para eso ya estamos junto a Franco Vaso, director del Centro de Innovación Logística y Transporte de la Universidad Diego Portales. Franco, como siempre un placer, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. De hecho, hace un par de semanas estuvimos comentando justamente la situación financiera de Red, Extrans Santiago, y tú apuntabas al tema de la evasión, con la primicia, bueno, faltan los datos de la evasión del cuarto trimestre. ¿Qué te parece este más de 32% de evasión que informó hoy la ministra de Transporte? En lo formal es claramente una muy mala cifra. Se trata de, como decía ahí Andrea, el segundo valor más alto de la historia, solamente superado por el último trimestre del año 2016. Claro, que casi llega a 35 ese año. Claro, y eran 3 puntos más que ahora. Por lo tanto, es una situación muy delicada. Si nosotros analizamos con respecto a qué ocurre en otras partes del mundo, tenemos evasiones que son mucho menores. O sea, la evasión en el Transantiago es sin lugar a dudas de las más altas del mundo. Eso por una parte. Otra cosa que llama la atención es la cifra. Cuando uno le preguntaba a los operadores qué es lo que estaba ocurriendo en la calle, cuando uno le preguntaba a la gente y hacía observaciones, nadie pensaba que esto iba a estar por debajo del 40 o del 50%. De hecho, los operadores indicaron que había varios servicios que tenían más de un 80%. Por lo tanto, es muy posible que esta cifra de evasión esté subestimada y la evasión real sea mayor. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? En octubre, hacia finales de octubre y hacia principios de noviembre, la verdad es que no hubo medición de la evasión. La gente que se dedica a hacer este trabajo, que esencialmente es a través de un usuario incógnito, esencialmente una persona se sube al bus y lo que hace es contar cuántos pagan y cuántos no, claro, recién pudieron retomar después de noviembre, cuando la situación ya estaba bastante más controlada. Por lo tanto, lo que ocurrió al principio, que fue un caos total, la verdad es que no está tomada en esta medición. Por lo tanto, la cifra real probablemente sea mayor. Y no sé también si eso se suma, por ejemplo, octubre, noviembre, con con el transporte en micro, que tuvo una sobredemanda justamente porque el metro estaba en gran parte de las estaciones totalmente inoperativo. Claro, y la ministra lo decía ahí, en metro existe una evasión muy baja, cercana a un 1%. Por lo tanto, el metro estuvo cerrado en gran medida durante varias semanas. De hecho, hasta hoy en día está funcionando a cerca del 80% de su capacidad. Por lo tanto, hubo un traspaso de personas que utilizaban metro a las micros, y es sabido que la micro tiene mayor evasión que tiene el Metro de Santiago. Otra cosa que hace que esto no converse muy bien tiene que ver con cuánto disminuyeron las validaciones, que es distinto a la evasión. Las validaciones esencialmente miden cuántos VIP hizo la gente. Y cuando uno analiza este trimestre con el trimestre del año anterior, la disminución fue cercana a un 46%. Por lo tanto, es muy posible que aquí se esté subestimando, pero bueno, son las cifras que tenemos. Y con esa cifra, con la cifra oficial que se entrega justamente, ¿qué viene para adelante? Y más que viene para adelante lo que se ha trabajado desde antes, que era reducir la evasión que llegó a bajas relevantes en los últimos años, pero que se manda nuevamente esta alza de 6 puntos. ¿Cómo se va trabajando? Desde el director de Transporte Público, Metropolitano, lo comentábamos en la nota en el móvil de Andrea, habla de una aplicación móvil para poder hacer más eficiente el tema del transporte, pero ¿tú cómo lo ves tú en eso? Sí, sin lugar a dudas, durante esta administración la evasión no ha sido tema, y eso tienen que aceptarlo las autoridades, que no lo han tomado como tema, y eso es por una decisión política esencialmente. Ellos creen algo que la verdad no ha dado ningún fruto, y es que poniendo buses de alto estándar van a disminuir la evasión, y la verdad es que la realidad no dice eso. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Incluso desde antes del estallido social, la evasión ha ido aumentando de manera sostenida, y estos 6 puntos extra se le pueden achacar al estallido social, pero esto viene pasando desde mucho antes. Esta administración decidió, por ejemplo, sacar los torniquetes. Los torniquetes lograban bajar la evasión hasta un 10% en los recorridos que habían torniquetes en los buses.
Y el problema es que no propuso nada a cambio, porque claro, uno puede decir los torniquetes efectivamente son complejos para las personas con movilidad reducida, para los adultos mayores, pero hay que pensar en nuevas ideas. Y existen sistemas de control de acceso, por ejemplo, como los que tiene el Metro de Santiago, que podrían ir desde el techo hasta el suelo y que podrían servir para disminuir eso. Otro tema. Los temas tecnológicos, por ejemplo. Existen hoy en día planes pilotos, pero que se podrían masificar, de contadores de usuarios. Y eso te permitiría saber, esencialmente, hacer un cotejo entre cuántos entraron versus cuántos pagaron para hacer focalización con fiscalización, particularmente en los buses. Otro tema tecnológico, la tarjeta VIP, por ejemplo. La tarjeta VIP es algo que inicialmente fue un boom, digamos, un gran avance tecnológico, pero la verdad es que ya está muy retrasada. Hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, como los pases mensuales, es decir, pagar una cierta cantidad mensual y tener, por ejemplo, una cantidad ilimitada de viajes, o que se generan economías de escala, es decir, yo compro 10 pasajes y me cobran 8. Ese tipo de cosas son realmente las que van a resolver el problema, pero evidentemente tratar de resolver algo con aplicaciones, teniendo todavía en consideración que hay mucha gente que no tiene celular. Sí, claro. Es un poquito, la verdad, como gran solución, muy débil. ¿Cuál es la traba, crees tú, Franco, para ese tipo de soluciones? El tema de los torniquetes podríamos analizarlo después, pero por ejemplo me parece muy relevante este tema de la tarjeta VIP, que es justamente la unión que tiene el transporte público con el usuario. Es la unión que uno tiene, digamos. Entonces, ¿por qué crees que no se puede llegar a eso? Lo que ha ocurrido es lo mismo que ha pasado en otras áreas del transporte público, y es que nuevamente no se han hecho las licitaciones que deben hacerse. En el caso de las licitaciones tecnológicas, que puede reemplazar, por ejemplo, a la empresa Sonda, que está desde los inicios del Transantiago, para que haya competencia, para que haya otras empresas que puedan decir, ¿sabe qué? Yo quiero que mi nueva tarjeta VIP, la VIP 2.0, pueda participar. Esas licitaciones no se han hecho. Y por lo tanto, seguimos con la misma tarjeta VIP, que es exactamente la misma que tenemos desde que comenzó a operar el sistema en el año 2007. Es decir, la licitación solamente se ha concentrado en los buses. Ni siquiera, en los buses no ha habido licitación tampoco. No, claro, en la renovación de buses. Sí. Esta administración no ha hecho absolutamente ninguna licitación. En la licitación en operadores, que de hecho se suspendió y estamos pendientes de ver qué pasa. Claro, no hubo ni licitaciones a operadores, se ha extendido los contratos a los mismos operadores, que normalmente son mal evaluados. No ha habido licitación de buses, lo que ha llevado a comprar buses de manera poco transparente, teniendo sobrecostos, que es finalmente lo que llevó a esta alza de 30 pesos, y tampoco ha habido licitación en términos tecnológicos. Entonces, evidentemente, cuando no hay competencia, cuando todos están muy cómodos con el sistema, los operadores están tranquilos, porque aunque haya aumento de evasión, a ellos les pagan igual, hay compensaciones que te generan los controles, las empresas tecnológicas están muy tranquilos porque les siguen renovando, entonces evidentemente se achancha la cosa. Eso el concepto. Se achancha. Se queda ahí. Efectivamente. Entonces, cuando queremos realmente dar un aire fresco, tenemos que hacer que nuevos participantes puedan entrar. Tenemos que hacer que hayan nuevas compañías que puedan participar de la operación, nuevas empresas que puedan participar de la tecnología de Transantiago. Y la verdad es que en términos de gestión, en términos de los contratos, son exactamente los mismos que recibió la actual administración en el año 2018. Había otro factor que fue mencionado durante este punto de prensa cuando se entregan los datos de evasión. Se hablaba del efecto de la vandalización de estaciones de metro, principalmente porque son puntos de recarga importantes para los capitalinos y todos quienes usan el transporte público metropolitano, que hacen el cambio entre metro, micro, viceversa. Puede también ser una explicación. Sin lugar a dudas, ese es un punto importante. Porque cuadra bastante. La Universidad de Portal hizo un perfil de evasores. De hecho, estuvieron entrevistando acá en este mismo programa a Carolina Busco, una de las personas que llevó a cabo ese estudio. Ese estudio logró determinar distintos perfiles de evasores. Uno de los perfiles de evasores son los que se llaman los evasores ocasionales. Los evasores ocasionales son aquellos que no pagan porque hay algo que se los impide. Y algo de eso puede ser, por ejemplo, no tener cargada la tarjeta. Por lo tanto, lo que ocurrió efectivamente durante este último trimestre es que hay muchos centros de carga que se han eliminado. Por ejemplo, todas las estaciones de metro que estuvieran cerradas, también otros centros VIP que cerraban de manera anticipada debido a los problemas que se podían suscitar en términos de orden público. Por lo tanto, claramente, la falta de tarjeta VIP para este público en particular, que son los evasores ocasionales, puede haber generado un problema. Ahora, existe un grupo importante, que es cerca del 28% según este estudio que te menciono, que son lo que se llama, vendría siendo como la primera línea de la evasión. Son lo que se llaman los radicales, que no lo hacen, ya sea o por razones políticas,
O por principio. O por principio diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que no es deshonesto no pagar porque el sistema es tan malo que tengo derecho a no pagar. Y el problema es que ese tipo de evasor claramente ha aumentado después del estallido social. Y ese tipo de evasor es mucho más difícil de perseguir. Franco, lo comentaba al principio de esta conversación, ya el lunes, marzo, de lleno a planes de contingencia que todos los años se van aplicando. Se le preguntaba a la ministra Hood por el tema de el contexto social, la violencia, cómo esto puede ser en términos del transporte una semana compleja. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claramente este va a ser un marzo aún más complejo que lo que son normalmente en otros años. Vamos a comenzar y vamos a tener nuestra primera prueba este 2 de marzo, pero hay que entender que esto es algo paulatino. No es que vayamos a tener un superlunes, son varios superlunes que van a suscitarse durante marzo. De hecho, la ciudad debiese estar en régimen recién al tercer lunes de marzo, cuando ya tengamos el ingreso de los universitarios, que normalmente son los últimos que se incorporan. ¿Cuáles son los principales problemas? En términos de transporte privado, todavía tenemos cerca de 50 intersecciones semaforizadas que no están operando. Y eso va a generar distintos atochamientos, distintas congestiones. Otro tema súper importante, las movilizaciones. Las movilizaciones en general tienden a bloquear el tránsito. Y eso es algo que uno debiese hacer un llamado a la gente que se va a manifestar, que en la medida de lo posible, en la medida de que no sea estrictamente necesario, trate de no cortar el tránsito, porque evidentemente eso perjudica justamente a las personas que ellos intentan ayudar. En términos de transporte público también tenemos varios problemas. Como decía anteriormente, tenemos solamente cerca del 80% de la capacidad de metro, tenemos menos buses de los que deberíamos. Antes del 18 de octubre en hora punta teníamos 6.200 buses que operaban. La estimación mía es que para este 2 de marzo van a salir a la calle en hora punta cerca de 5.700. Por lo tanto, vamos a tener menos buses de los que debería y eso va a hacer que la situación se torne aún más compleja que otros marzos normales. Bien, Franco Vaso, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vemos.